Muy buenas, pues aquí estamos. Esto no es un episodio normal dentro del canal de YouTube. Aquí os vengo a presentar Freelance 3D, Marketing Online para 3Dseros. Esto es un podcast que llevo realizando desde hace 10 semanas más o menos y que publico cada jueves. Cada jueves se publica un episodio en el que os quiero explicar toda esa serie de detalles que necesitamos para vivir como freelance. Así que esta es un poco la declaración de intenciones. Así que estoy también publicando estos mismos podcasts dentro del canal de Zao 3D para que, todo tipo de audiencias puedan llegar a escuchar este tipo de consejos. Pensad que son consejos que son gracias a la experiencia. Yo llevo ya 20 años metido en el mundo del 3D y sobre todo lo que aprendes es a base de hostias, o sea, un palo detrás de otro. Tú aprendes 3D, si eres autodidacta, aprendes 3D por tu cuenta y además te encuentras que hay muchísimas cosas que como freelance nadie te las enseña, ¿vale? Eso no lo vas a encontrar en un tutorial. Podemos aprender a modelar muy bien, a texturizar, a iluminar, pero luego nos falta vendernos. Y vendernos es muy importante para que podamos conseguir nuestros objetivos. Así que en el episodio de hoy es simplemente el episodio 0, el piloto que os voy a publicar ahora y en el que yo os hablo precisamente de esto que acabo de comentar, que es una declaración de intenciones. Así que como ya hay 10 episodios dentro de Zao 3D, voy a ir publicando 2 cada semana hasta que llegue un momento en el que estemos sincronizados y se publiquen tanto en los demás canales de podcast, que puede ser en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon, en Spotify y en demás lugares como en iVoox también. Entonces llegará un momento en el que ya se publicarán todos al mismo tiempo, incluido aquí también en YouTube, ¿vale? La ventaja de que lo podamos hacer aquí en YouTube, pues quizás es que también estos vídeos, aparte de ser audio, principalmente es audio, yo podré ilustrar algunos de los temas de los que estoy hablando. Si a lo mejor tengo que mostrar alguna herramienta de las que yo uso, pues también la iré mostrando también aquí. O sea que también es un buen lugar donde podéis ver. Algunas veces no hará falta porque simplemente soy yo cascando, hablando, pero sí que voy a poderlo ilustrar con muchos más recursos, con vídeos. Así que esto es un nuevo lugar donde voy a almacenar también los podcasts. Vale, como siempre, me gusta escuchar vuestros comentarios, o en este caso leerlos. Podéis ir a la página web de Zao 3D y ver los cursos que hay en Zao 3D. Si quieres aprender 3D, edición de vídeo, edición gráfica, pues ahí tienes cursos. Aparte que cada semana hay de 4 a 6 lecciones cada semana. O sea, eso es regular. Puedes dejar tus sugerencias en el buzón de sugerencias del podcast, que os dejo aquí el enlace en la descripción. Y cualquier idea que tengáis, pues me la podéis dejar tanto en los comentarios, pero principalmente mejor en el buzón de sugerencias del podcast, ¿vale? Y vuestra opinión pues la podéis dejar perfectamente aquí abajo en los comentarios de YouTube. También os recuerdo que si queréis acceder a los vídeos de Zao 3D, que actualmente son más de 558 vídeos, 558 lecciones paso a paso, podéis acceder a todo el contenido sin límite por solo 10 euros al mes, ¿vale? Es algo muy económico. Pensar cuántas cosas puedes hacer con 10 euros al mes, pues entre esas 10 euros, con esos 10 euros puedes acceder a todo el contenido en el que yo cada semana voy a ir actualizando y ampliando con de 4 a 6 lecciones. O sea que pásate por Zao 3D y échale un vistazo. Así que nada más, vamos al primer episodio, ¿vale? Hasta ahora. Episodio 1. Declaración de intenciones. Muy buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, depende de la hora a la que me escuches. Esto es Freelance 3D, el podcast de marketing para 3Dseros y también, ¿por qué no?, para hablar de 3D, que es lo que más nos gusta. Mi nombre es Javier Vega y soy artista 3D y desarrollador web, aderezado con un poquito de marketing online y fundador de cursos online en Zao 3D, para que aprendas 3D de forma sencilla y a tu ritmo. Puedes visitar la web en zao3d.com. En las notas del programa verás todos los enlaces de lo que se habla en este episodio. Y ahora es el momento de contaros, de explicar, de hacer una declaración de intenciones de este podcast, que por algo es el primero. Bueno, en este caso el número 0 y episodio piloto. En primer lugar, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a todos aquellos que quieren ganarse la vida con esto, que es con lo que más le gusta, el 3D, y que no saben cómo empezar a ganar dinero con esto. ¿Y cómo surgió esta idea del podcast de marketing online para 3Dseros? Como ya sabrás, dirijo una plataforma de aprendizaje online, zao3d.com, y algunos alumnos han preguntado varias veces
¿Y ahora qué? ¿Cómo me gano la vida? ¿Cómo hago un presupuesto? ¿Cuánto cobrar? ¿Cómo obtengo visibilidad? Pues bien, todas estas preguntas tendrán respuesta en este podcast, donde os quiero ayudar, basándome en mi experiencia y la de otros invitados, para que os podáis desenvolver en este mundo. Si ya es complicado el mundo real, el físico, imagina en el digital, que puede parecer sencillo de inicio, pues estamos muy acostumbrados, pero también nos damos cuenta de que es un pozo sin fondo, donde muchas veces nuestro contenido o publicaciones pues, van acompañadas de un sonido de grillos. En los siguientes episodios os quiero ir contando las ventajas de aplicar técnicas de marketing online a vuestro flujo de trabajo. No olvidemos que vivimos en una sociedad totalmente digitalizada y en nuestro sector muy digitalizada. Han pasado en la historia aquellos años en los que mandabas una bobina de tu demo reel a diferentes estudios. Sí, en los años que yo empecé se hablaba de bobina, con esa misma palabra. Y es lo que te preguntaban a los estudios. ¿Nos puedes enviar tu bobina? Y ahí es cuando mandabas tu cinta de vídeo. VHS o Betamax. Sí, Betamax. Qué viejo me siento. Y por supuesto, todo esto en correo normal, ordinario, de los que hay que ponerle el sello. Este paquete va para Londres, este para París, este para Nueva York, etc. Y si era en la ciudad donde tú vivías o cerca, pues te presentabas con tu cintita y tu currículum vitae impreso. Todo esto conllevaba hacer varias copias de tu bobina e imprimir tu currículum tantas veces como a estudios lo ibas a mandar. Han cambiado mucho las cosas desde entonces, así que hablaremos de esto también, de una manera más actualizada. Porque todo evoluciona y se transforma, pero sigue siendo lo mismo en esencia. Dos ojos que miran tu trabajo de forma crítica. Han cambiado los medios, pero con un mismo objetivo. También traeré periódicamente a invitados al podcast, profesionales destacados, para que nos cuenten su experiencia laboral y cómo consiguen sus objetivos. Así aprenderemos de los que más saben. Porque algo importante que debemos saber, grabarnos a fuego, es que podemos ser muy buenos en algo, en lighting, en modelado, en rigging, en lo que sea, pero que si no sabemos vendernos, va a ser muy difícil que nos encuentren. Así que aquí va a haber mucho de motivación también y de mentalidad. Así que aprenderemos a vender nuestras habilidades haciendo uso de las técnicas, siempre usadas, del marketing, pero aplicadas a este nicho, que es el de artista 3D y ser freelance. Y bueno, y luego también, ¿cuándo se van a publicar estos episodios? En principio, la idea es que se publiquen esos episodios cada semana. Todavía está por definir el día de la semana que saldrán, porque esto es algo que se irá organizando de forma orgánica. Pero eso sí, os avisaré por todos los canales en los que podéis encontrarme. Mi blog, mi página de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y otros medios. Si os queréis poner en contacto conmigo para dejar una sugerencia para algún tema del que queráis que hable en algún episodio, podéis escribir al formulario que tenéis en zao3d.com/sugerencias. Me leo todos los comentarios y si el tema es interesante para todos, hablaremos de la propuesta. Y también quiero aprovechar para hacer un llamamiento a todos aquellos que puedan estar interesados en enseñar dentro de Zao3D. Estoy buscando profesores que quieran hacer cursos relacionados con el 3D. Si tienes algún curso o crees que puedes enseñar algo que puede ser útil a la comunidad, escríbeme a zao3d.com/profesores y me pondré en contacto contigo y lo hablamos. Y bueno, y hasta aquí este primer episodio piloto, y solo quiero agradecer a todos los que se han tomado la molestia de escucharme. Sí, si además lo que has escuchado te ha gustado, te parece interesante, pues estaré muy agradecido si me dejas una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta en iVoox o cualquier otra forma de demostrar que esto te gusta. Así que nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego, nos escuchamos. Y bien, bueno, pues ya me habéis escuchado. Principalmente os voy a dar consejos sobre cómo es vivir como freelance, que como sabemos es una decisión
que tomamos muchos y que nos encontramos perdidísimos en ello. Así que espero que los consejos, gracias a mi experiencia, os puedan servir a los que estáis empezando, a los que queréis empezar o a los que ya habéis empezado y necesitáis pues algún tipo de ayuda. O sea que aquí yo os enseñaré pues cómo plantear un proyecto, cómo hablarlo con un cliente, cómo hacernos visibles en en internet, ¿vale? Con consejos de SEO, de inbound marketing, cómo hacer nuestro portafolio, ese tipo de cosas que realmente nos interesan, porque si no nos ve nadie en internet, no existimos, y actualmente todo pasa por internet. Así que nada más, espero que os guste, como siempre, te puedes suscribir aquí, directamente al canal de YouTube, le puedes dar al like, evidentemente, y si queréis suscribiros para escucharlo en el móvil, pues podéis suscribiros por los canales de podcast, ¿vale? Abajo os dejo en la descripción los enlaces para que lo podáis hacer. Así que nada más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.